Hoy nos metemos de lleno en algo que, bueno, usamos cada minuto de cada día, pero en lo que nunca pensamos, las bases de datos relacionales. Así es. Tenemos delante unos documentos de estudio que, a ver, a primera vista son bastante técnicos, pero nuestra misión aquí es otra. Mm, Vamos a desgranar la idea fundamental que hay detrás, porque más que una tecnología es una forma de pensar. Queremos descifrar cómo se organiza la información de forma lógica, ese esqueleto invisible de casi toda la tecnología moderna. exacto. Y es un esqueleto sorprendentemente elegante, ¿eh? Es muy fácil darlo por sentado, pero antes de los años 70, el mundo de los datos era un caos. Un caos, ¿en qué sentido? Pues que cada aplicación guardaba su información en formatos propios, incompatibles entre sí. Era un desastre. Entonces llegó un investigador de IBM, Edgar Frank Codd, y propuso una idea revolucionaria, basada en las matemáticas. Ajá. La clave de todo, y de lo que vamos a hablar hoy, está en esa palabra, relacional. Su propuesta no iba de cómo guardar los archivos, sino de cómo entender y definir las relaciones que existen entre los datos. De acuerdo, vamos a desgranar esto. Si quisiéramos construir una aplicación desde cero, no sé, digamos una para organizar una colección de libros, el instinto sería simplemente empezar a crear una lista, ¿no? Una hoja de cálculo. Claro. Pero supongo que eso se queda corto muy rápido. Los documentos que tenemos hablan de modelización conceptual. Suena intimidante. Pero la idea es muy intuitiva. Es como ser un arquitecta. No empiezas a poner ladrillos al azar. No, claro, primero haces un plano. Primero dibujas un plano, pues ese plano es el modelo conceptual. Su objetivo, y esto es crucial, es describir el mundo que quieres representar, tus libros, tus autores, lo que sea, sin pensar ni por un segundo en la tecnología que vas a usar. Estás creando un mapa de la realidad. Un mapa. Y la herramienta principal para dibujar ese mapa es el diagrama entidad-relación. ¿Entendido? Un mapa de la realidad. Me gusta la idea. ¿Y cuáles son los símbolos de ese mapa? ¿Cómo empezamos a dibujar? A ver, el lenguaje es bastante sencillo. Se basa en tres elementos. Primero, las entidades. Son los sustantivos importantes de nuestro sistema. Las cosas, vaya. Las cosas, exacto. En tu ejemplo, libro sería una entidad. También autor. Son las cosas principales de las que queremos guardar información. En un diagrama las dibujamos como un rectángulo. Vale, fácil. Rectángulos para las cosas importantes. Libro, autor, quizá editorial. ¿Qué más? Luego cada una de esas entidades tiene características. Un libro tiene un título, un año de publicación, un número de páginas. ¿Sus propiedades? Esos son los atributos. Son las propiedades de nuestras entidades. Y se suelen dibujar como óvalos que conectan al rectángulo de su entidad. Así que tendríamos el rectángulo libro conectado a los óvalos título, año y páginas. Entidades como sustantivos, atributos como adjetivos o características. Tiene todo el sentido. ¿Y el tercer elemento? Ahí es donde entra la relación, supongo. Exactamente. Las relaciones son los verbos que conectan las entidades. Un autor escribe un libro. Una editorial publica un libro. Precisamente, esta conexión es la que da toda la potencia al modelo, porque el mundo no son cosas aisladas, son cosas interconectadas. La relación se representa con un rombo. Con un rombo. Sí, dibujaríamos un rombo con la palabra escribe entre el rectángulo autor y el rectángulo libro. Y con estos tres elementos, rectángulos, óvalos y rombos, ya podemos empezar a mapear casi cualquier sistema. Vale, esto empieza a tomar forma. Pero decir que un autor escribe un libro todavía me parece un poco vago. En el mundo real, las reglas son mucho más específicas. Un libro puede tener varios autores o un autor puede haber escrito 20 libros. ¿Cómo captura el mapa esa complejidad? Esa es la siguiente capa, y es donde el modelo pasa de ser un simple dibujo a ser un conjunto de reglas de negocio precisas. Lo fascinante aquí es cómo se define el número de cosas que pueden participar en cada lado de una relación. Ah. A esto se le llama cardinalidad. Los documentos mencionan los tres tipos básicos. El más simple es uno a uno o uno a uno. Por ejemplo, en una empresa, un director dirige un solo departamento y un departamento tiene un solo director. Es una relación exclusiva. De acuerdo, una correspondencia directa. Vale. ¿Y el caso de los autores y los libros? Ese sería el tipo más común. Uno a muchos.
Un autor puede escribir muchos libros, pero cada libro, bueno, en este ejemplo simplificado, es escrito por un solo autor. La relación es asimétrica. Claro. Y supongo que el tercer tipo es cuando todo el mundo se relaciona con todo el mundo. Correcto. Y es la más compleja de gestionar. Muchos a muchos. Un alumno puede estar matriculado en varios módulos o asignaturas. Y un módulo tiene a su vez muchos alumnos. Es una red. Es una red, exacto. Y entender bien la cardinalidad es fundamental. Porque si te equivocas aquí, si dices que una relación es de uno a muchos cuando en realidad es de muchos a muchos, el sistema que construyas sobre ese plano tendrá limitaciones enormes desde el primer día. Vaya. Recuerdo un proyecto en el que definieron mal esto. Meses después, cuando el negocio quiso asignar un producto a varias categorías a la vez, fue imposible. Hubo que rediseñar una parte central del sistema, con un coste tremendo. No es un detalle académico, tiene consecuencias muy reales. Un momento, hay algo que todavía no me cuadra. Si tenemos la relación cliente-compra-producto, la cardinalidad sería de uno a muchos, ¿no? Un cliente puede comprar muchos productos. Pero, ¿qué pasa si alguien se registra en la web y nunca compra nada? Sigue siendo un cliente, pero no tiene esa relación activa. No podemos añadirlo al sistema. Parece un fallo. Esa es una pregunta excelente, porque nos lleva a la segunda regla clave que complementa a la cardinalidad. La modalidad. Modalidad. Sí. La cardinalidad te dice el número máximo de elementos que pueden participar, uno o muchos, mientras que la modalidad te dice el número mínimo, 0 o 1. Define si la participación en una relación es opcional u obligatoria. Ah, o sea que se puede especificar si algo tiene que ocurrir o si solo puede ocurrir. Exacto. Se suele expresar con dos números entre paréntesis, mínimo, máximo. El documento usa un ejemplo perfecto con una tienda de ordenadores. A ver. La relación entre cliente y ordenador se leería así. Un cliente puede comprar 0,n ordenadores. 0,n. 0n. El 0 significa que un cliente puede existir sin haber comprado nada, o sea, participación opcional. La n significa que puede comprar muchos. Al revés, un ordenador concreto es comprado por 0,1 clientes. 0 porque puede estar en el almacén sin vender y 1 porque no puede ser comprado por dos personas a la vez. Entiendo. El 0 es la clave para la opcionalidad. Y en el ejemplo del autor y el libro, supongo que las reglas son más estrictas. Mucho más. En la relación autor-escribe-libro, podríamos definir que un autor, para estar en nuestro sistema, debe haber escrito como mínimo un libro. La regla sería 1,n. Mínimo 1, máximo muchos. El diagrama en un reflejo fiel de las reglas del negocio. Si el negocio cambia y decides fichar autores antes de que escriban, simplemente cambias ese 1 por un 0. El modelo se adapta. Vale, entiendo las entidades, sus características y las reglas que las conectan. Pero me surge un problema muy práctico. En nuestra lista de clientes tenemos dos que se llaman Juan García y viven en la misma ciudad. El sistema se volvería loco. ¿Cómo se soluciona esa ambigüedad? Mediante un concepto que es la piedra angular de todo el modelo, la clave primaria. Clave primaria. Es un atributo o a veces un conjunto de ellos que identifica de forma única e inequívoca cada instancia de una entidad. No puede repetirse, jamás. El DNI, por ejemplo. El DNI o NIF es el ejemplo clásico. Para un producto, un código de barras. En los diagramas, este atributo especial se suele subrayar para que destaque. Es el DNI de cada registro en la base de datos. De acuerdo. Es el número de serie de cada cosa. Pero a veces hay varias opciones. Para una persona, como decías, podría ser el DNI, pero también su número de la seguridad social o un email que también se supone que es único. ¿Cuál elegimos? ¿Da igual? No, no da igual. Y esa es una decisión de diseño importante. A todos esos atributos que podrían servir como identificador único se les llama claves candidatas. Candidatas. De entre todas ellas, el diseñador elige una para que sea la clave primaria oficial, la que el sistema usará internamente para todo. Las otras se quedan como candidatas. ¿Y en base a qué se elige? ¿Qué hace que una sea mejor que otra? Generalmente se busca estabilidad. Por ejemplo, el email de una persona puede cambiar. Si lo usas como clave primaria, cuando el usuario lo actualice, tendrías que actualizar todas las relaciones donde ese email aparezca. Es un lío. Claro, el DNI es más estable, pero no todo el mundo tiene uno, como un cliente extranjero. Por eso, muy a menudo, la mejor clave primaria es una que no significa nada en el mundo real.
un código de cliente o un ID de pedido. Ah, un número que inventa el propio sistema. Exacto, un número que el sistema genera y que no cambiará nunca. A esto se le llama clave artificial o surrogate key. Es menos natural, pero mucho más robusta. Tiene todo el sentido del mundo. Evitas que los problemas del mundo real te contaminen la estructura interna. Vale, creo que tenemos todas las piezas. ¿Qué tal si las juntamos y vemos cómo funcionan en el ejemplo completo que trae el material, el del sistema de ventas? Perfecto. El diagrama del ejemplo es un pequeño ecosistema de información. Conecta entidades como proveedor, producto, categoría, venta y cliente. Ajá. Cada una tiene sus atributos y sus claves primarias subrayadas: código proveedor, ref producto, num factura. Pero hay un detalle en ese diagrama que parece extraño a primera vista y que revela la verdadera potencia de este modelo. A ver, estoy mirando el diagrama. Veo la relación participa que conecta producto con venta. Espera un momento. ¿Qué ves? El rombo de la relación tiene sus propios atributos: coste total producto, precio unidad, cantidad venta. Eso me rompe los esquemas. Pensaba que los atributos solo podían colgar de las entidades. Ese es el momento eureka. Y la pregunta que te haces es la correcta. ¿Por qué están ahí y no en las entidades? Porque el precio unidad no es un atributo del producto. Claro, el producto es el que tiene un precio, ¿no? Sí, pero el precio de un producto cambia con el tiempo. Hoy puede costar 10 euros, la semana que viene 12 por una oferta y el mes que viene 9. Vale. El atributo en la entidad producto debería ser el precio actual. Pero lo que nos importa en una venta no es el precio que tiene el producto hoy, sino el precio al que se vendió en ese momento concreto. Ah. Esa información no pertenece al producto en general, ni a la venta en general, sino específicamente a la conexión entre ese producto y esa venta. Ostras, claro. Es el ticket del supermercado. El precio del pan que aparece en mi ticket no es el que está en la estantería hoy, es el que lo compré yo, ese día, a esa hora. La información importante no vive en el objeto, sino en el evento, en la conexión. Has dado en el clavo. Llevo toda la vida viendo esto y ahora por fin entiendo la estructura que hay detrás. Es un cambio de mentalidad fundamental. La información no solo reside en las entidades, sino también en el espacio que hay entre ellas. La venta de un producto no es solo un evento, es una especie de contrato con sus propias condiciones, precio, cantidad, en ese momento, que deben ser recordadas para siempre. Este modelo nos permite capturar esa realidad. Este modelo básico ya parece increíblemente potente, pero los documentos mencionan también un diagrama entidad-relación extendido para situaciones aún más complejas. ¿Esto se puede complicar todavía más? Se puede, porque la realidad es complicada. El modelo básico es el 80% de lo que se necesita, pero a veces te encuentras con situaciones más sofisticadas. Por ejemplo, en una empresa tienes empleados, pero no todos son iguales. Cierto. Tienes gente en plantilla, gente contratada por horas, becarios. Todos son empleados y comparten atributos comunes como nombre, DNI o fecha de inicio. Pero luego a cada tipo tiene sus propios datos. El asalariado tiene un salario mensual, el contratado por horas un precio hora. ¿Y cómo se modela eso? ¿Creas 3 entidades separadas y repites los datos comunes en todas? Suena ineficiente. Sería muy ineficiente y propenso a errores. El modelo extendido introduce el concepto de jerarquías o especialización, que es una analogía perfecta con la biología y su clasificación de especies. A ver, cuéntame, creas una entidad general llamada empleado, un supertipo, con todos los atributos comunes, y de ella heredan las otras entidades, los subtipos, asalariado, contratado por horas, etc. Cada subtipo tiene solo sus atributos específicos. Esto organiza la información de una manera limpísima, lógica y sin redundancias. Es una forma de decir, todo asalariado es un empleado, pero tiene sus particularidades. Así que hemos pasado de la idea abstracta de Todd en los 70 a ver cómo se dibuja un mapa ultra detallado de la realidad, definiendo qué cosas existen, entidades, qué las caracteriza, atributos, y lo más importante, cuáles son las reglas exactas que las conectan.